Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Quiero en esta ocasión comentar un vídeo que ha sido subido a YouTube el día de hoy por parte del presidente Rodrigo Chávez y algunos de los miembros de su gabinete, la ministra de Salud, un director de la Caja, eh, la ministra de Educación. Bueno, son varios, ustedes lo van a ver ahorita en un momentito. Y quiero tomarme la libertad de comentar por partes lo que se dice en este vídeo sobre especialmente el tema, bueno, dos temas: las mascarillas que vuelven a ser usadas ahora en esta semana del 17 de octubre en los centros de educación, y la parte de la vacunación obligatoria en niños pequeños. Es muy importante que veamos y analicemos lo que está diciendo el presidente de la República en este vídeo. Así es que voy a compartir con ustedes el vídeo. Por favor, pongan atención y vamos a ir interrumpiendo para comentar por partes. Compatriotas, me acompañan la directora del Hospital Nacional de Niños, la ministra de Salud, la doctora Mary Munive, segunda vicepresidenta de la República, la ministra de Educación Pública, la presidenta ejecutiva de la Caja y el gerente médico de la Caja. Nos juntamos hoy para decirles a ustedes que anda mucho ruido y mucha información falsa y demasiada especulación sobre las medidas que anunció el Ministerio de Salud recientemente para que los niños vayan a la escuela con máscara y que las personas que viajan en buses y en otros espacios confinados usen máscara. Primero, déjenme decirles que esto no tiene nada que ver con el COVID-19. Esto tiene que ver con que hay muchísimos niños de 0 a 2 años en este país que están enfermos con un virus respiratorio diferente al COVID. Uno, que se nos han muerto más de la cuenta y que el Hospital Nacional de Niños y los centros periféricos hospitalarios están saturados. Esto se trata de proteger a esos chiquitos y chiquitas de menos de 2 años. También tengo que decir. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí, porque bueno, creo que fue muy claro el presidente en lo que ha dicho ahí. Algunos no estamos de acuerdo sobre la efectividad de las máscaras, pero en fin, lo que me parece que se debe resaltar y que es importante es que se está aclarando que esta medida no tiene nada que ver con COVID, tiene que ver con otros virus respiratorios que ya sabemos que usualmente en esta época del año, en esta temporada de lluvias, suelen aumentar significativamente el número de niños que se tienen que hospitalizar, y actualmente hay muchos, y el Hospital Nacional de Niños ha estado bastante saturado con niños con virus respiratorios que no son COVID. COVID han sido la minoría, han sido pocos casos. La mayoría son virus respiratorios de otra naturaleza, entonces, otro tipo. Por eso me parece muy importante rescatar esta primera parte. Y insisto, yo sé que hay muchos que les molesta esta medida, pero es importante la aclaración que está haciendo el presidente de que no es algo, ahora lo va a decir más adelante, de que estemos volviendo, regresando a la obligatoriedad de las mascarillas. No es eso. Es una medida temporal que se hace para mitigar un poco el tema de los virus respiratorios que no son COVID. Me parece que esa parte está bastante clara. Entonces vamos a escuchar lo que viene más adelante, por favor. Que gente manipuladora está queriendo utilizar la protección de esos niños de 0 a 2 años para confundirlo a usted y decirle que vamos a forzar la vacunación contra el COVID-19 en los niños pequeños de este país. Mentira. El gobierno de la República no va a vacunar forzadamente a ningún niño ni niña. Bueno, vean ustedes qué declaración tan contundente la que está haciendo aquí el presidente de la República. Este es precisamente el temor de muchísimos padres y madres en este país, que vayan a hacer lo que sucedió en el gobierno pasado con algunos niños, por ejemplo el niño Mateo,
que a la mamá que estaba embarazada la forcejearon entre varios hombres y le metieron las uñas. Ella estaba embarazada, o sea, fue algo escandaloso, realmente algo muy triste. Y al niño que lloraba desesperadamente lo inocularon a la fuerza en el hospital San Vicente de Paúl de Heredia. Y eso causó una gran indignación en muchas personas. Entonces, bueno, pareciera ser que el presidente está diciéndolo muy claramente, ¿verdad? Vamos a esperar que sea así. Nosotros tenemos que estar vigilantes. No podemos confiarnos nada más en lo que se dice de palabra, ya lo hemos visto. Lo interesante es que ahí está el gerente médico que mandó. Les quiero enseñar un documento que tenemos por acá. Déjenme ver si lo puedo ubicar. Un Vamos a... momentito, por favor. Un poquito de paciencia para ver cómo compartimos por acá un documento que me parece importante. Vamos a ver dónde está. Y bueno, tengan un poquito de paciencia. Aquí está. Vamos a verlo por acá. Es este documento. Bueno, vean ustedes que en este documento tenemos que se dice en este documento, que es un documento oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social, dirigido a los directores de sedes y directores de redes integradas, prestación de servicios de salud, directores generales de hospitales nacionales y especializados, en fin, a los centros médicos de la Caja, un recordatorio sobre disposiciones referentes a vacunación pediátrica obligatoria. Dice ahí en este párrafo que está con una flecha en rojo, dice: además de constituir una obligación legal, el personal de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra facultado para inocular a los menores de edad y no se requiere el consentimiento informado de los padres de familia para tal efecto. Entonces, bueno, este documento, digamos, nos dice algo diferente, perdón, a lo que nos está diciendo el presidente de la República. Entonces, por eso es que le digo que tenemos que estar muy vigilantes. Los padres que nos hemos manifestado preocupación por ese tipo de documentos, no estamos inventándonos nada, ¿verdad? Son documentos oficiales que se han hecho circular. Vean este del 27 de septiembre, son muy recientes. También hay otros que hablan sobre hacer obligatoria la vacunación COVID-19 para poder estudiar los niños, para poder matricularlos. Y son preocupaciones legítimas. A mí no me parece, la verdad, el estilo del presidente que nada más hace a un lado como que fuéramos unos locos los padres que estamos preocupados por esos temas que nos hemos estado manifestando, y nos llama, dice él, gente manipuladora. Gente manipuladora, ¿por qué? Lo digo, si lo que estamos haciendo es alzando la voz en contra de posibles violaciones a los derechos de los niños que tienen derecho de recibir una educación sin que se les condicione a su estatus de vacunación. Esto lo ha dicho la OMS. Hay un documento de abril del año pasado donde la Organización Mundial de la Salud no recomienda la obligatoriedad, especialmente con fármacos como este para los niños que solo tienen autorización de uso de emergencia. Dice la OMS en ese documento que no se pueden comparar estas vacunas que solo tienen autorización de uso de emergencia, como las pediátricas, con aquellas que han estado hace décadas en el esquema tradicional y que todos conocemos. Entonces, es importante, no es algo que esté fuera de lugar, no es una manipulación tampoco, es un reclamo legítimo de los padres de familia que dicen no nos obliguen de esta manera, menos cuando este fármaco no tiene ni siquiera un registro sanitario en Costa Rica y el presidente prometió no hacerla obligatoria. Ojalá sea sincero, don Rodrigo, y ojalá le hagan caso también, porque a veces los mandos medios son medio rebeldes, ¿verdad? Hemos visto en algunos hospitales cómo se han resistido algunos directores, por ejemplo, en el Hospital México, en el Hospital de San Carlos, allá en Pérez Celedón, ha habido unos directores que se han rehusado a respetar los derechos humanos de los trabajadores de la caja, por ejemplo. Y bueno, ya hemos visto casos de niños, el Mateo fue uno, hay una niña que estuvo en el hospital psiquiátrico, que la engañaron, le dijeron que los papás, que la mamá ya le había dicho que estaba de acuerdo, que la inocularan, y la niña hasta el momento no había querido porque los papás no estaban de acuerdo, y la engañaron, y así fue como la inocularon, eh, etcétera, etcétera. Entonces, los padres tenemos toda la razón y todo el derecho de preocuparnos. Don Rodrigo menciona acá también, se lo voy a poner acá,
Vamos a proteger las resoluciones de la Sala Cuarta, dice, la Sala Constitucional. Bueno, la Sala Constitucional no es de confiar. Nosotros hemos tratado de ir ahí y hasta el momento lo más que hicieron fue decirnos que si queríamos fuéramos a la sede de lo contencioso administrativo para ver si había sido prematuro hacer obligatoria esta inoculación para los niños, sin que tenga una aprobación formal de la FDA. O sea, si fue prematuro, con solo una autorización de uso de emergencia, hacerla obligatoria. Por el tema de la razonabilidad y la vinculación a la ciencia y la técnica. Es lo que estamos haciendo en sede contenciosa ahora, pero no es que como que la sala sea muy confiable, ¿verdad? La sala, en la administración pasada vimos que la sala básicamente le daba luz verde a todo lo que hacía el Ministerio de Salud, a pesar de que a veces esas medidas sanitarias no estaban muy bien fundamentadas en la ciencia y la técnica, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir escuchando un poquito más para que podamos comentar algunos otros aspectos de lo que dice don Rodrigo en este interesante vídeo. Proteger las resoluciones de la Sala Cuarta que habla de el consentimiento informado de los padres. Pero vamos a la parte del Hospital de Niños. Doctora, por favor. El Hospital Nacional de Niños y los hospitales regionales y periféricos de la Caja Costarricense del Seguro Social están pletóricos de niños menores de 2 años, muy enfermos, principalmente por un virus que se llama virus respiratorio sincicial. El virus respiratorio sincicial es la principal causa de hospitalizaciones en el mundo en menores de 2 años. Y estos son justamente los que en este momento llenan nuestros hospitales, abarrotan los servicios de emergencias y muchos de ellos tienen una evolución muy grave y requieren de camas de cuidado intensivo. Nosotros estamos dando esta lucha para que Costa Rica no pierda ningún niño. Lamentablemente ya han fallecido alrededor de 10 niños por esta causa, pero seguiremos adelante con todas las medidas de prevención posibles y con su ayuda. Entonces la idea es que los hermanitos que van a la escuela se laven las manos, usen máscara para que no traigan el virus a la casa y se lo peguen a los chiquitos más pequeñitos. Lo mismo con los padres que viajan en bus. Esencialmente sí. Es proteger al niño pequeño de los vehículos que llevan el virus a casa en su nariz. Muchas gracias. Doctora. Y recordar las medidas básicas, reforzarlas, ya que el virus respiratorio sincicial no tiene vacuna. Entonces necesitamos cuidar a nuestros pequeños, aumentar el lavado de manos, aumentar el distanciamiento, aumentar el uso de la mascarilla, en especial mascarillas de alta protección cuando tenemos niños pequeños en casa. Entre todos nos tenemos que proteger. Y dado que nuestra gran preocupación es el bienestar de los niños, niñas y jóvenes y también de los docentes, hacemos un llamado a los padres de familia para que aquellos niños que se encuentren enfermitos, por favor, traten de no mandarlos a los centros educativos. Necesitamos trabajar todos juntos para eliminar ese contagio y evitar ese malestar en los niños pequeñitos. Vicepresidenta. Recuerde, el gobierno de la República mantendrá disponibles para su utilización y a todo grupo etario la vacuna de la influenza y el COVID. Hemos sido reconocidos pioneros y sobre todo con unos índices tanto de supervivencia, disminución en la mortalidad y salud encomiables. Así que nuestra misión es ayudarlo a usted, a la población y sobre todo a nuestra población infantil en este momento. No coma cuento, no estamos volviendo a las mascarillas obligatorias para todo. Esta es una medida provisional con una fecha límite para darle un chance a esos chiquitos y chiquitas de menos de 2 años. Y sobre todo, nada que ver con vacunación obligatoria contra el COVID-19. Tengan paz, una muy buena tarde y que Dios los bendiga. Bueno, y bueno, como les digo, no es como el estilo favorito mío, ¿verdad? O sea, don Rodrigo fue muy grosero con los padres que estábamos manifestándonos frente a Casa Presidencial.
empezando su gobierno nomás, y no fue tolerante de una manifestación totalmente pacífica. Pero bueno, si es así, como dice don Rodrigo, pues obviamente sí tendríamos mucha paz. Lástima que él no haya reconocido, ¿verdad?, el esfuerzo de tantos padres que estuvieron llevando lluvia, ¿verdad?, llevando sol, ¿verdad?, llevando frío a veces en las noches, y bueno, tantas inconveniencias que representa el estar 24 horas del día. 11 días se mantuvo el campamento. Es un orgullo para los padres que estuvimos ahí. No tiene nada que ver con comer cuento ni nada de esto que dice don Rodrigo Chávez. Por el contrario, es una gran labor de luchadores sociales que estuvieron ahí 11 días frente a Casa Presidencial. Hay otros que están ahorita frente al Tribunal Contencioso Administrativo. Y Dios quiera, Dios ilumine a nuestros gobernantes y que ellos vean que no se puede, no se debe, más bien, pasarle por encima el consentimiento de los padres, así como lo ha dicho el presidente. Más que en la Sala Constitucional, tenemos que ir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí ha sido muy clara respecto del consentimiento informado, que es el que potencia la autonomía personal, la cual es esencial a la dignidad humana. Y en el caso de los niños, somos los padres los que damos ese consentimiento. Y como en Estados Unidos, donde está la FDA, donde está Pfizer, donde está, y como en el resto del mundo, los padres tenemos derecho de consentir o no consentir cuando una vacuna pediátrica no ha sido formalmente aprobada todavía por la FDA, solo tiene autorización de uso de emergencia, y en Costa Rica, en el caso de Costa Rica, no tiene un registro sanitario. Entonces, lo más lógico y lo más normal es que, al igual que en el resto del mundo, los padres podamos dar un consentimiento o no darlo sin temer represalias o ser perseguidos, ni nada de lo que se nos ha amenazado, ¿verdad? Esto de la caja, por ejemplo, ese documento, donde pareciera que no respetan el consentimiento informado de los padres. Hay una petición que anda circulando también donde se pide que se respete el consentimiento informado, el consentimiento de los padres. Eso sí que es un derecho humano, que ahorita mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce de una denuncia por este tema. Están prontos a pedirle observaciones al país, porque si vemos los documentos oficiales, no es cierto que la Sala Constitucional respete el consentimiento informado. Por eso tuvimos que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dijo la Sala el 5 de enero de 2022? Que es cierto que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantiza un consentimiento informado, pero que esas sentencias de la Corte no se dieron en un contexto de pandemia, o sea, fueron en una situación de normalidad, no una pandemia. Entonces la Sala crea una norma que no existe, donde no estaría obligado el país a observar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que es jurisprudencia de procesos contenciosos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hay una pandemia, cosa que nunca había ocurrido antes. A nadie se le ha ocurrido hacer una excepción de esa naturaleza. Si vemos la historia reciente, Costa Rica hasta las opiniones consultivas las considera vinculantes. Cuanto más, con mucha más razón, sentencias producto de procesos contenciosos. Por ejemplo, un proceso contra Bolivia, donde claramente la Corte dice que es un derecho humano y que tiene que respetarse ese consentimiento informado previo, pleno y libre. Pero bueno, entonces es un rayito de luz, de esperanza, ¿verdad? Pero no podemos confiarnos, no podemos decir 100% de que con este discurso del presidente, es bueno que está acompañado de todas esas autoridades también, pero lo cierto es que ya hemos visto antes cómo él dice una cosa y luego en la práctica sucede otra, porque es importante, don Rodrigo, que usted lo que usted dice lo siga con las normas que corresponden. Es un decreto el que puede anular otro decreto, y usted debería comerse la bronca, como lo hemos venido pidiendo, con base en el interés superior del niño. Mire, don Rodrigo, ¿quién lo va a condenar a usted si usted actúa con base en una obligación internacional de Costa Rica de tener como una consideración primordial el interés superior del niño? Y usted puede decir, bueno, un fármaco que no tiene ni siquiera registro sanitario en el país, que no ha sido aprobado formalmente por la FDA, solo tiene
autorización de uso de emergencia, no puede ser obligatorio. Y con base en eso, usted deroga los decretos de obligatoriedad. Además, puede derogar el decreto que incluyó esa vacuna en el esquema nacional, como número 15 de las vacunas que están en el esquema universal en Costa Rica. No debió haber sido incluido ahí. Y ese es un decreto, porque la Ley Nacional de Vacunación, la 8111, no tiene una lista de vacunas. Remite a un decreto, a un reglamento, que es un decreto que emite el Poder Ejecutivo, donde se incluye o se puede también variar, modificar esa lista. Entonces, se podría derogar el decreto que incluyó esta inoculación en ese esquema de manera prematura. ¿Por qué prematura? Porque no tiene, en el caso de los niños, no tiene, las personas menores de 16 años, no hay una autorización, no hay una aprobación formal de la FDA, y en Costa Rica no hay tampoco un registro sanitario. Entonces fue prematuro meterla ahí. Eso usted, Honorio, usted actuando según el principio contenido en el artículo 5 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, y a usted, ¿quién lo va a poder condenar por eso? Bueno, usted tiene un fuero, de todos modos, usted es el presidente de la República, usted tiene un fuero, y la ministra también, no lo van a poder procesar penalmente, pero además, aún si después de su mandato lo quisiera procesar por esto, usted no habría actuado con dolo, todo lo contrario, usted habría actuado en protección del interés superior del niño, perdón, por las razones que ya le he explicado. Un fármaco que no tiene registro sanitario no debió haberse hecho obligatorio en este país. Es prematuro y bueno, la prueba es que en el resto del mundo todos los padres pueden elegir, ¿verdad? No se ha hecho obligatorio en ningún otro país, salvo creo que en Ecuador recientemente, pero bueno, es como son las únicas dos excepciones y es prematuro, no es lo correcto. Vean Estados Unidos, en los estudios que han hecho, como un 70% de los padres deciden esperar y está bien, ellos tienen todo el derecho, cuando una vacuna no ha sido formalmente aprobada por la FDA todavía, de esperar un tiempo prudencial. Además, el 26 de octubre de 2021, el comité asesor de la FDA dijo que hacían falta 5 estudios, incluyendo uno de 5 años de seguimiento a la inoculación pediátrica para valorar posibles efectos adversos en esa inoculación para los niños, específicamente por miocarditis y pericarditis. O sea que eso son cosas que solo con el tiempo se van a saber. Por lo tanto, suena muy bonito todo esto, ¿verdad? Ojalá que sea verdad, ojalá que en la realidad también funcione así y que don Rodrigo, pues, actúe con valor, no solo hablando, sino también firmando decretos que deroguen los decretos de obligatoriedad, y así todos ahí sí vamos a estar con más tranquilidad y mucha más paz. Bendiciones, muchas gracias por estar ahí y seguiremos comentando este tipo de noticias.